Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria a Dios. Una ofrenda de palmas, saludemos a quienes nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía y también a los que nos ven en el extranjero, que son discípulos de esta congregación. Dios bendiga a todos los que están al alcance de mi voz en esta hora. Vamos a continuar, hermanitos amados, con el estudio del tema iniciado ya acerca de la fidelidad. De eso estamos hablando, ¿verdad? La fidelidad. Hoy quiero abordar esa temática, tal vez con unos detalles más, ¿verdad? Para que podamos abundar en el tema y tener claro lo que Dios pide, lo que Dios está demandando de nosotros como iglesia, como hijos que somos del Señor. Y quiero llevarles al Salmo 101, por favor. Vamos a leer 8 versículos del Salmo 101, versículos del 1 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor. Si está usted ya conmigo en la cita. Oiga qué interesante lo que escribe el salmista David acá. Dice: misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Oiga qué interesante este postulado. Repito, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Oiga qué radical. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Declaraciones bastante fuertes, ¿verdad? Fuertes declaraciones las que da el salmista acá en la palabra, pero que de alguna manera están manifestando algo que debe aparecer, que debe mostrarse, que debe primar en la iglesia de hoy, como lo es el celo por la santidad del Señor. Y aquí muestra la Escritura de una manera bastante clara, hermanos, que el salmista mantenía ese celo. Por eso él anhelaba entrar a ese sendero, a ese camino de perfección que dice el salmista en el verso 2. Él va a entender ese camino de perfección cuando el Señor venga. Y esto me hace pensar que si no fuera por la presencia de Dios, si no fuera por la unción del Espíritu Santo, nosotros no entenderíamos el camino de perfección. Porque este camino es complejo, este camino es diferente al credo, al pensamiento humano, es bastante antagónica a la forma de pensar de Dios y la del hombre, y solo se entiende el camino de perfección cuando Él envía Espíritu Santo para que nos asista. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad y a toda justicia? Por eso bendito sea el Señor, bendito el Espíritu Santo que fue enviado, porque después de la cruz, hermano, después de ese acto de amor sublime que el Señor realizó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su preciosa sangre, después de eso, lo más importante,
es la venida del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos caminar en el Evangelio. No sabríamos qué hacer, pero bendito sea el Señor que envió su Espíritu para que nos enseñe el camino, para que nos muestre el sendero de perfección que debemos transitar y de esa manera entender ese camino de perfección que de alguna forma el Señor está demandando de nosotros. Dice el salmista: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice: aborrezco la obra de los que se desvían. Y dice radicalmente: ninguno de ellos se acercará a mí. Mire qué celo el que mantenía a David. Ninguno de ellos se va siquiera a acercar a mí. Y luego dice: corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros. Esta palabra sufrir es no soportaré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Si no, dice el verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me va a servir. Mire qué radical el pensamiento de David. Entonces la fidelidad, hermanos, es un conjunto de virtudes que forman parte de la naturaleza propia de Dios. No en cualquiera se puede encontrar fidelidad, porque, repito, es parte de la naturaleza divina. Aquel que es fiel está en conexión con la naturaleza de Dios. Aquel que es fiel está estrechamente ligado al Espíritu Santo y de él desprende la virtud necesaria para poder mantenerse en esa fidelidad. Porque, insisto, la fidelidad es un conjunto de virtudes. Las virtudes hay que desarrollarlas. Las virtudes hay que trabajarlas. Y la forma en que las virtudes se van acentuando es por el uso, es por la praxis, por la práctica, ¿verdad? Cuando practicamos virtudes, se van haciendo parte de nuestra esencia humana, se van adosando a nuestra humanidad y entonces, y solo entonces, aparece la fidelidad que Dios está buscando de su pueblo. Hemos dicho en temas anteriores que la fidelidad atrae a Dios. La fidelidad le gusta al Señor. La fidelidad es tan especial que permite un acercamiento divino en el cual el Señor nos ministra y nos bendice de una manera muy especial porque encuentra un corazón recto, un corazón fiel, un corazón en firmeza espiritual. Por eso es que cuando hay fidelidad, la naturaleza de Dios se manifiesta en cada uno de aquellos que han dispuesto mantenerse en esa ruta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando dice que Dios es fiel, está aludiendo al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y por eso es que Dios también demanda, oiga la palabra que estoy utilizando, Dios demanda que sus hijos sean fieles en todo lo que hacen. Es un desafío bastante fuerte el que nos está presentando la palabra, porque la fidelidad debe surgir de lo más profundo del corazón como parte de nuestra naturaleza íntima en la cual tenemos comunión con Dios. Por eso insisto, si no hay comunión con Dios, es imposible tener fidelidad. O sea, el que no es fiel es porque no tiene comunión con Dios. Ahí hay un parámetro también para poder determinar los niveles de comunión. Y cuando hablo de fidelidad, hablo en el sentido más amplio de la palabra, hermanos. Fidelidad en todos los sentidos, en todo lugar, en todo ámbito, tiene que haber fidelidad. Fidelidad en el matrimonio, fidelidad en la relación familiar. Por eso dice el salmista en este pasaje que él va a mantenerse fiel, dice en el verso 2, creo que es en la parte segunda, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Oiga, en medio de mi casa. Él se ha propuesto
andar en integridad de corazón en su casa. Ahí comienza la fidelidad. Tiene que haber fidelidad en el matrimonio, fidelidad en el hogar. Y cuando hablo del hogar me refiero a fidelidad en la relación con los hijos, que a veces cuesta mantener, hermanos, porque tristemente los tiempos han cambiado. Y por eso mire la urgencia de que los hijos crezcan atraídos por el evangelio. Por eso no vaya a cometer usted el error, hermano. Yo siempre advierto de esto, porque más de 34 años de experiencia he visto gente que asesina a sus hijos contra el evangelio, hablando mal de los líderes, hablando mal de los pastores. Entonces los pastoritos ya no creen en nada. Cuando ya están con problemas, dicen, lo voy a mandar con el pastor. Con el pastor, si vos ni crees en él, en los líderes, y no hablas mal de ellos, pues. Entonces, ¿en quién van a creer? ¿Quién los va a dirigir? ¿Quién les va a mostrar el camino? Si escuchan al pastor, van a pensar que es un charlatán hablando. Han asesinado a una generación. Y el mundo que tiene a la orden del día pensamientos libertinos, pensamientos que van en contra de la palabra del Señor y que se van acentuando día a día. Ahora, hermanos, es tan común escuchar hasta en la música del mundo canciones extrañas y raras, canciones con un lenguaje atrevido, un lenguaje morboso, un lenguaje soez. Y ahora declaradamente lo cantan, ya a nadie le importa, es normal, entre comillas. Y la juventud se está enfrentando a esos cañones que apuntalan a su mente y a su corazón. Y si no está la iglesia, de alguna manera, el evangelio, mejor digamos así, si el evangelio no tiene credibilidad en el corazón de ellos, ¿de qué forma vamos a levantar una apología, una defensa para que ellos puedan ser guardados de las embestidas que el diablo está lanzando para la juventud de hoy? ¿Por qué cree usted que se ha multiplicado tanto la inmoralidad? ¿Por qué cree usted que se han desgastado tanto los principios? Si es que había, porque no se ha hecho un buen trabajo en el sentido de fundamentar el corazón de la casa para que los hijos sean fieles a Dios. Porque miren, hermanitos amados, los que son fieles a Dios van a ser fieles en todo. Téngalo por seguro. El que es fiel a Dios es fiel en todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a descender, porque va a haber una comunión tan estrecha que va a impregnarnos la naturaleza del Señor, como cuando Moisés estaba cara a cara con Dios y al descender su rostro venía brillante, traía la evidencia física que había estado delante del Dios Todopoderoso. Hoy es el día, hoy es el tiempo en el que el mundo tiene que ver en nosotros que tenemos comunión con Dios, porque nuestro rostro tiene que estar impregnado de la gracia, de la bendición y de la unción fresca que viene de lo alto para nuestra vida. Aleluya. Démosle gloria al Señor y supliquémosle que nos ayude, hermanos, en ese sentido. La fidelidad, entonces, debe de surgir de lo más profundo del corazón como parte de esa naturaleza íntima y manifestarse en nuestra vida, en nuestra razón, en nuestra forma de pensar y de hablar, en nuestras acciones. Tiene que manifestarse esa fidelidad. Por eso es que el Señor hablaba tanto en su enseñanza acerca de la urgencia de poder limpiar primero el vaso por dentro y después por fuera, para que al entrar a esa purificación, y dicho sea de paso, el día viernes hablé de la necesidad urgente de lavar nuestros pies, no en el sentido literal, ¿verdad? Yo aprendí la doctrina del lavatorio de pies en sentido literal, cuando nací en la iglesia donde nací, tenía 12 años, y ahí practicaban el lavatorio de pies. Lo anunciaban con tiempo, decían, hermanos, la otra semana va a haber lavatorio de pies, para que todos llegaran con los pies bien lavaditos, con talcomexana y todo, ¿verdad? Porque si alguno lo agarraban infragante y no se lavaba los pies, bueno, a saber por qué. Pero el punto es que el lavamiento o el lavatorio de pies es un acto de ministración del alma, porque por eufemismo los pies representan el alma. Es un lenguaje más educado. Ese es un eufemismo,
una figura. Y cuando se habla de lavatorio de pies, se refiere al hecho de que los unos a los otros. Pero ese unos a los otros no es con cualquiera, ni es a un mismo nivel. El Señor dice que después de que hubieron comido, se quitó el manto, se ciñó un delantal, dice en una versión, y tomó un lebrío de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y en el verso 14, si no recuerdo mal, dice: si yo, que soy vuestro Señor y Maestro, he hecho esto con vosotros, también ustedes tienen que hacerlo entre ustedes para mantener ese orden. Pero el Señor es el Señor y Maestro, es del mayor al menor, y le lavó los pies a los discípulos. Hermano, qué sorprendente que hasta Judas le lavó los pies. Era un acto de purificación, porque el Señor buscaba purificarlo. Igual cuando le da la Santa Cena, tristemente dice que después del bocado, Satanás entró al corazón. La Santa Cena es muy santa. ¿Cuántos creen eso? De hecho, hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena es muy santa. Yo no me explico cómo es que dice que después del bocado, Satanás entró a su corazón. O sea, cuando la actitud del ser humano ya está vendida, ya no hay acción que pueda purificar. Porque, hermanos, si el lavatorio de pies del Señor Jesucristo, de la administración de la Santa Cena del Señor Jesucristo, no pudo cambiar el corazón de Judas, ¿quién más podía hacerlo? ¿Quién más podría? Por eso la actitud como se toma la Santa Cena, Pablo enfatiza que es urgente examinar el corazón, ver si estamos en orden con Dios, ver si estamos en orden con nuestras autoridades, porque si no, lo que vamos a beber es juicio. Eso dice la Biblia. Y por eso muchos están enfermos y otros ishkamik. Ya duermen, dijo Pablo, se murieron por no tomar la Santa Cena, porque se toma a veces muy a la ligera. Hay que ordenar el alma. Eso es lavarse los pies. Eso es examinar el corazón y ver qué cosas hay ahí que a Dios no le agradan. Porque, insisto, Mateo 23, 26, si no recuerdo mal, dice que hay que limpiar el vaso primero por dentro, para que después vaya manifestándose la pureza, la limpieza que Dios quiere hacer en el corazón del ser humano, para que seamos fieles. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la fidelidad? Porque yo me imagino que usted quiere ser fiel, yo también deseo ser fiel. ¿Cuántos deseamos ser fieles para el Señor? Amén. ¿Cómo se obtiene la fidelidad? La palabra fiel es el griego genesios, y de ahí surge la palabra ginomai, se deriva de genesios, la palabra ginomai, que significa ser engendrado legítimamente. Oiga eso, ser engendrado. En otras palabras, los únicos fieles pueden ser los hijos. Porque alguien que no tiene a Cristo puede ser una persona con apariencia de integridad o de rectitud, pero no puede tener la fidelidad a la manera que la Biblia lo expresa. Porque para ser fiel, en el sentido que la palabra da, primero hay que ser hijo de Dios, haber experimentado ese amor perfecto del Señor. Porque para poder tener la misma naturaleza del Señor, que en esencia es el amor, hay que ser engendrados legítimamente, ser verdaderos hijos, haber sido convencidos por el Espíritu Santo para poder entrar a esa dimensión en la cual ahora ya somos hijos por la misericordia del Señor. Por eso es que en Gálatas 5:22, que habla de los frutos, ¿verdad? O del fruto del Espíritu, en la Biblia de las Américas habla de la fidelidad. Aparece la fidelidad como un fruto, porque para alcanzarla hay que pasar por un proceso tremendo que comienza con el nuevo nacimiento. Es parecido, ¿verdad?, al crecimiento de un bebé, al ciclo biológico, ¿verdad? Así habría que llamarle. En lo natural, un embrión tiene que ser desarrollado dentro del vientre de la madre
hasta convertirlo en una persona que esté apta para pasar a otra dimensión. Entonces yo me preguntaba, ¿a qué dimensiones nos llevará la fidelidad, hermanos? ¿Qué cosas tendrá Dios preparadas? Hay pueblos que se quedan hay pueblo que se queda en la periferia, nada más, en las orillas. No alcanzan la profundidad porque el corazón no ha sido hallado fiel delante del Señor. Por eso la enseñanza va dirigida, va encaminada a que tomemos ese principio maravilloso de vida y que el Señor nos encuentre fieles, para que al igual que el salmista, Dios diga: pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra y solamente ellos me servirán. A Dios le gusta el corazón fiel y nosotros tenemos que esforzarnos en entrar a ese proceso para que día a día vaya creciendo nuestra lealtad, vaya creciendo nuestra fidelidad al Señor. Yo me imagino que por eso Dios pidió honra en Proverbios 3 con nuestros bienes y ofrendas, porque el que no puede dar lo económico, ¿qué va a dar? Ese es el probatorio inicial. Al que le duele dar lo económico, yo dudo que dé su vida por causa del Señor. Por eso Dios nos prueba con lo más ínfimo. Dios nos prueba con lo más bajo, para ver cómo reaccionamos, para ver cómo está nuestra fidelidad a Dios. Y si somos hallados fieles, si aprobamos el examen, entonces Dios nos va a llevar a dimensiones maravillosas, a dimensiones insospechadas, dimensiones que todavía no conocemos. Por eso dice que cosas que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado y que no han subido nunca al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, para los fieles. Para los fieles es la revelación. Y mire, hermano, cuando uno va de poder en poder y de gloria en gloria con la revelación del Señor, el evangelio se convierte en algo maravilloso. Caso contrario, cuando no vamos de poder en poder y de gloria en gloria, nos vamos a quedar en un evangelio aburrido, en un evangelio soso, en un evangelio sin sabor, insípido, en un evangelio que cansa, que desespera. A ver si no por eso muchos se han quedado a la vera del camino, porque no tuvieron la revelación para ver las cosas nuevas y maravillosas que Dios ha preparado. Porque es cierto que hoy por hoy el mundo ha sido sacudido, han venido una cantidad de males al mundo, pero eso no anula la verdad de que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana para sus hijos. Tenemos que extender nuestra mano y tomarnos de las misericordias que Dios ha preparado para nosotros. Dele fuerte las palmas al bendito Señor y digámosle que venga la revelación a mi vida para entrar a las cosas nuevas que has preparado para mí. Debe desarrollarse ese ser interior por la obra del Espíritu Santo, hasta que seamos una nueva criatura cuya naturaleza propia sea la misma de Dios, el amor. Porque escrito está que Dios es amor. ¿Qué es Dios? Nota eso, no dice que Dios tiene, dice que Dios es amor. Por eso el apóstol Juan en sus epístolas dice que el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo enfaticé el viernes el versículo aquel de Santiago, que dice que el que no tuvo misericordia en el mundo, el día del juicio, no habrá misericordia para él. Ese es un versículo fuerte, hermano. Fuerte, fuerte. El que no tuvo misericordia, el día del juicio no alcanzará misericordia. Mire qué terrible es eso. Y la misericordia va ligada al amor. El único que puede manifestar misericordia, el único que puede manifestar amor por la miseria, es el que tiene su corazón lleno del amor del Señor. Entonces pidámosle al Espíritu Santo, porque yo no tengo duda de que usted ha nacido de nuevo. Yo no tengo duda de que usted ya tiene a Cristo en su corazón. Supliquémosle al Espíritu Santo ahora que nos lleve a paso acelerado para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Lo primero es
evidenciar el nuevo nacimiento, porque el Padre envía su palabra para engendrar vida. El espíritu humano que estaba muerto oye la voz de Dios enviada por medio de la palabra, y los que creen, los que tienen fe, son engendrados por Dios, y el espíritu humano se hace uno con el espíritu de Cristo. Se fusiona el espíritu humano con el espíritu de Cristo, y ahí aparece la fidelidad. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. El que está fusionado, el que está ligado al Espíritu Santo, tiene que ser fiel. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Y es una naturaleza tan incambiable, tan maravillosa, que dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Esa tiene que ser nuestra conducta. Esa tiene que ser nuestra forma de actuar cuando nos hemos conectado con el Señor, porque estamos fusionados. Si gusta, lea conmigo 1 Corintios 6, 17. Vamos a buscarlo acá. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Mire el ejemplo que da. Si gusta, leamos desde el verso 15, por favor. 1 Corintios 6, versículos del 15 al 17, para que tengamos el panorama más claro de manera contextual. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dicho sea de paso, hermano, ¿sabía usted que su cuerpo o los miembros de su cuerpo son parte de Cristo? Y luego dice Pablo: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis, verso 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Verso 17, que es el que me interesa más. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Ahora, hermano, ayúdeme a predicar, por favor, esta mañana. ¿Qué cree usted que hay en el Espíritu del Señor? Piense. ¿Qué cree usted que hay en el Espíritu del Señor? Amor, unión, unidad, amén. Santidad, amor, fidelidad, amén. Todo eso. Entonces, mire pues, si una persona no manifiesta eso, ¿será que está unido a Cristo? ¿Será que está unido a Cristo quien no es capaz de mostrar los atributos que el Señor tiene en su espíritu? Porque Pablo dice claramente que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mire la importancia de esa unión misteriosa que se da cuando el corazón se rinde a los pies de Cristo. Porque la nueva criatura que ha sido engendrada es bautizada en el Espíritu Santo como un acto de aceptación. El bautismo del Espíritu en ese sentido sí es muy relevante, hermano, porque es la evidencia, es mi forma de pensar, ¿verdad? Es la evidencia de un corazón que ha sido acepto delante de Dios, un corazón que ha sido tomado por el Señor. El Espíritu Santo envía ese bautizo para consolidar la relación con Cristo, y entonces aparece el fruto del amor, que incluye la fidelidad como una de sus manifestaciones. Biblia de las Américas, ahí habla de la fidelidad como una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero para eso es necesario que estemos primero unidos al Señor. Miren, hermano, que esta palabra es bastante reveladora, porque nos tiene que servir de parámetro para ver cómo está nuestra comunión con Dios. Si no hemos podido ser fieles, hay que preguntarse hasta qué punto estamos verdaderamente nosotros en el nuevo nacimiento y en la nueva vida
que Dios ha prometido para los suyos, porque dice que la evidencia es la fidelidad, porque Dios es fiel. Amén, iglesia. Veamos algunos de los elementos de la fidelidad. La palabra griega pistis, que se traduce como fidelidad, también puede ser traducida como fe, verdad, lealtad o constancia. Mire qué curioso. La palabra que se tradujo fiel o fidelidad se puede también traducir como fe, verdad, lealtad o constancia. Esto es lo que describe el carácter de un hombre que es fiel. Ahora, si habla de fe, la fe es un sinónimo de confianza. Confianza en una persona. Alguien digno de confianza es la palabra pistos, que también se tradujo fiel, ¿verdad? Alguien digno de confianza. Fidelidad es que seamos dignos de confianza. También fidelidad es sinónimo de verdad, porque actuar con la verdad es ser transparente, es ser diáfano, es ser indubitables. Hay personas que son indubitables, hermano, que dicen esto, no, yo no lo puedo creer. No, de él no lo creo. No, eso es imposible, porque se ha dado a conocer como una persona transparente, diáfana, digna de confianza en toda su forma de ser, alguien que no oculta las cosas, alguien que es transparente, ¿verdad? Es recto en su forma de actuar y sabe ser prudente. Ahí está la verdad que respalda la fidelidad que tiene esa persona. También es sinónimo de lealtad, que significa, dice en su primera acepción, una persona leal es una persona sumisa. Es una persona sumisa. Eso es lo que interpreta el diccionario como lealtad. Es sumisa al cumplimiento exacto de una ley o una norma dada por alguna autoridad. Oiga lo que dice el diccionario. Es sinónimo de sumisión al cumplimiento exacto de una ley o una norma dada por alguna autoridad. Ahí está bastante claro. Como cuando enviaron a Eliezer, ¿verdad? Ya en Génesis 24, que Abraham envió, dice, al siervo más antiguo de la casa, al cual hizo jurar que buscaría esposa para su hijo. Y lo envía y le dice a Abraham, no vayas a buscar dentro de las mujeres paganas, busca dentro de nuestra parentela, busca de nuestra línea, la que ha de ser esposa para mi hijo. Le dio, hermano, una empresa que exigía mucha confianza, pero aquel siervo se había ganado la aprobación del padre de la fe y por eso le dieron la encomienda de buscar esposa para su hijo, porque era un siervo que no se iba a quedar con el mandado. Era una persona confiable, era una persona recta, era una persona de integridad, era un hombre de verdad, era digno de confianza. Por eso lo tenían por siervo leal. Amén, hermanos. También fidelidad es constancia. Dice que esta es sinónimo de perseverancia y se manifiesta en aquellos que han adquirido un compromiso con Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sinónimo de perseverancia y se manifiesta en aquellos que han adquirido un compromiso con Dios. Hermano, yo quiero darle un consejo personal y se lo doy de todo corazón. No incumpla los compromisos que ha hecho con Dios. No los incumpla. Porque hay tantas tentaciones para dejar por un lado las cosas de Dios. Tantas. Alguien escribió un pensamiento ahí, un siervo subió un pensamiento, no lo recuerdo, pero hablaba de que era incoherente. Esa es la idea, ¿verdad? Que era incoherente pensar en una eternidad con Dios. ¿Cuántos piensan en una eternidad con Dios? Levante su mano para tener mejor testimonio. Yo pienso en una eternidad con Dios.
Bueno, entonces decía el siervo, posteó y decía, es incoherente anhelar una eternidad con Dios cuando en el presente no queremos estar con Él. Y me puse a pensar, qué cierto es eso. Porque usted le pregunta a una multitud, ¿cuántos van a la eternidad con Cristo? ¡Amén! ¿Y cuántos lo buscan en el presente? Si uno quiere estar por una eternidad, hay que buscarlo en el presente. Manifestar esta constancia, esta perseverancia, porque dice que se manifiesta en aquellos que han adquirido un compromiso con Dios y lo cumplen sin desmayar. Mire qué interesante. Cumplir un compromiso sin desmayar. Es que es compromiso con Dios. Eso es lo que yo peleo mucho, hermano. Pero tristemente los pensamientos han cambiado. Yo crecí bajo sombras ministeriales de siervos muy estrictos en el cumplimiento a la obra del Señor. Eso marcó mi corazón y lo marcó muy positivamente, porque me enseñaron a valorar a Dios. A ver si no hemos nosotros decaído en esa exigencia, hermanos. Y aún personalmente debemos de tener una exigencia personal en la que no descuidemos a Dios y que le demos a Dios la posición que Él merece tener. Mire, cuando el Señor vino a morir en la cruz, cuando se fraguó lo que se conoce en teología como el pacto de redención, porque antes dice el apóstol Pedro que hubo un diálogo, hubo una plática entre el Padre y el Verbo, o sea, el Hijo, donde negociaron almas, donde hablaron de venir a salvar a un género humano que estaba perdido, que estaba caído, que no tenía esperanza. Dice que sobre nosotros pesaban decretos de muerte, hermano. Pero hubo un diálogo de caballeros entre el Padre y el Hijo. Y cuando preguntaron, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir por este género humano perdido? Esa era la oveja perdida, la oveja que se salió del redil. Era el género humano caído. ¿Quién irá? Y hubo un silencio universal. Hasta que el Verbo dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré a hacer tu voluntad y a cumplir tu propósito. Y entonces vino el Señor a morir en la cruz. ¿En qué puesto, en qué posición cree usted que Cristo nos tenía en ese momento cuando decidió entregar su vida pura y santa, su vida incontaminada, su vida sin pecado, para morir en la cruz? ¿En qué lugar cree usted que nos tenía? ¿En el quinto lugar? ¿En el cuarto? ¿En el tercero? ¿En el segundo? ¿O nos tendría en el primer lugar? Y ahora nosotros, ¿en qué lugar lo tenemos a Él? Pregúntese eso. ¿En qué lugar lo tenemos? Si hay gente que deja a Cristo por un paseo, por un cumpleaños, por ir a comer pastel, hermano, que no hace mucho bien. Está rico, pero no hace mucho bien. Por eso deja a Cristo. Yo peleo mucho eso. No es normal, no es correcto, porque parte de la constancia es perseverar y cumplir sin desmayar con el pacto que hemos hecho con el Señor. Amén, hermanitos amados. Bueno, salgamos de eso que es un trago amargo, ¿verdad? La prueba de la fidelidad. Dios prueba a cada uno de los seres que ha creado y los prueba principalmente en la fidelidad. Nosotros debemos ser fieles a Dios, hermanos, pero debemos de entender que Dios trabaja por medio de delegaciones a quienes reviste de autoridad divina. Entonces viene Dios y prueba nuestra fidelidad con las autoridades delegadas. Esas autoridades pueden ser conforme al corazón de Dios, como el caso de Moisés, autoridad sobre Josué, un hombre manso, dice la Biblia. O puede haber una cobertura también que de alguna forma se desvíe, como Saúl en relación a David, ¿verdad? Que no lo miraba con buenos ojos.
Pero Dios prueba la fidelidad a través de las autoridades delegadas. Yo siempre he dado este ejemplo porque me suena entendible. Yo le doy una instrucción y bueno, hay gente muy obediente que lo va a hacer. Pero ¿qué pasaría si Dios enviara un ángel y apareciera aquí suspendido en el aire volando y nos diera instrucciones? Todo lo cumpliríamos sin cuestionarlo, ¿verdad? Por la sobrenaturalidad del acto. Pero cuando Dios delega a sus ministros, dice que Él hace como llamas de fuego a sus ministros. ¿Ya leyó usted eso? El cual hace a sus siervos como llamas de fuego. Y esa expresión alude a los ángeles. Por eso cuando le escribe a las iglesias de Asia, dice, escríbele al ángel. No era un ser alado. No, era el mensajero, el pastor que había sido puesto en cada iglesia. Entonces viene Dios y prueba la fidelidad con las autoridades, no solo con el pastor, con todos los que tienen una delegación de autoridad. Y ahí nos prueban la fidelidad. Es muy sano entonces para un fiel analizar los rangos. Si a usted le habla a un anciano de la iglesia, usted tiene que saber que es el anciano de la iglesia, puesto por Dios. Si a usted le habla a su coordinador, tiene que entender que es su coordinador. Porque si no puede ser fiel a él, yo dudo que pueda ser fiel a Dios. Tengo mis dudas, tengo mis reservas. Ese es el probatorio en el que calibran, hermano, nuestra fidelidad. Tenemos que pedirle al Señor entonces que nos ayude para poder entrar a ese nivel, a esa dimensión de fidelidad. Y hay beneficios que nos da, se lo voy a resumir acá porque el tiempo se me acabó. El que es fiel, en lo poco va a ser puesto en lo mucho. El siervo fiel va a disfrutar del gozo de su Señor. Va a recibir confianza de parte de sus autoridades. Dice Apocalipsis 2:10 que el fiel recibirá la corona de la vida y también tiene la promesa del matrimonio celestial con Cristo Jesús, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? Alcanzar el matrimonio con Cristo. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanitos, por favor.